¿Por qué algunas adicciones parecen tan imposibles de superar? ¿Y qué lleva a alguien a regresar una y otra vez a un comportamiento que sabe que es destructivo? Para Carl Jung, la adicción no es solo una cuestión de control o disciplina. Él creía que en cada persona atrapada por la adicción había algo mucho más profundo, un dolor, una búsqueda, un intento de llenar un vacío interno que nada, al menos a simple vista, parece capaz de llenar. Jung afirmaba que la adicción es, en realidad, una expresión de un deseo de trascendencia, una búsqueda espiritual distorsionada, algo que, a menudo, ni siquiera el propio individuo puede comprender. Detrás de la compulsión está el misterio de la psique humana, donde fuerzas inconscientes, arquetipos y sombras juegan con nuestras emociones e impulsos. Es en este universo oculto dentro de cada uno de nosotros donde Jung encontró las respuestas a las conductas adictivas, y son estas mismas respuestas las que prometen una liberación mucho más profunda y verdadera. ¿Qué hay detrás de las adicciones que enfrentamos? ¿Y cómo podemos transformar estas debilidades en fortalezas? Si estás listo para comprender qué es lo que realmente impulsa el comportamiento adictivo, quédate hasta el final de este video, porque descubrirás cómo transformar la adicción en un proceso de autoconocimiento y curación. Carl Jung tenía una visión intrigante y contracultural para su época. Él creía que la adicción era más que una falta de control o una cuestión de disciplina. Para él, la adicción surgía de una búsqueda desesperada de significado, un intento de llenar el vacío interno con algo que, aunque ilusorio, brinda una sensación momentánea de plenitud. En lugar de ver la adicción como una falla moral, Jung la trataba como un profundo grito de búsqueda de sentido, un reflejo de un sufrimiento silencioso que el alma intenta calmar. Solía decir, donde el alma no encuentra sentido, la psique encuentra desesperación. Es como si la adicción fuera un reflejo de algo que falta en el núcleo del ser humano, algo que la rutina o el éxito material no pueden suplir. En la visión de Jung, la espiritualidad era el eje central de esta búsqueda de significado. Sin embargo, no se refería a la espiritualidad en el sentido estricto de la religión, sino como una conexión genuina y significativa que el individuo establece con algo mayor, algo que trascienda el ego y el yo cotidiano. Jung observaba que cuando esta conexión espiritual está ausente, la psique busca alternativas para llenar el vacío emocional. Para él, la adicción era una solución falsa, un intento de la mente de escapar de una desconexión interna. Comparaba este proceso con intentar saciar la sed bebiendo agua salada. El alivio es pasajero y poco después, la sensación de vacío es aún más intensa. Mientras que otros enfoques psicológicos de la época veían la adicción simplemente como un trastorno emocional o físico, Jung creía que revelaba un problema más profundamente arraigado, una necesidad profunda del alma de trascendencia. Incluso citó casos en los que pacientes materialmente exitosos y socialmente respetados estaban atrapados en adicciones sin una explicación aparente. Una de sus pacientes, una joven exitosa, llegó al consultorio diciendo que ya nada parecía tener sentido. Jung se dio cuenta de que, aunque su vida parecía ideal según los estándares convencionales, carecía de una conexión con algo que realmente la hiciera sentirse viva y plena. La adicción, entonces, no era solo un síntoma, sino un síntoma de la falta de un propósito genuino. El pensamiento junguiano sugiere que, en lugar de centrarse exclusivamente en eliminar las conductas adictivas, es importante ayudar al individuo a encontrar lo que, en el fondo, realmente busca. Jung enfatizaba que la adicción solo puede superarse cuando el vacío espiritual se llena con algo auténtico, algo que permita una reconexión real con el alma. Proponía que, en lugar de combatir la adicción como si fuera un enemigo, la persona debería ver esta compulsión como un grito de ayuda de su propia psique, un intento de indicar que algo está desequilibrado y necesita atención. Desde este enfoque, Jung ayudó a desarrollar una comprensión más compasiva y menos punitiva de la adicción.
Su propuesta era que cada individuo se detuviera y se preguntara, ¿qué estoy realmente buscando al rendirme a este comportamiento? ¿Estoy tratando de llenar algo que parece inalcanzable? Para él, este cuestionamiento es el punto de partida para entender la adicción como una manifestación de un deseo más profundo, una sed de algo que falta en el núcleo del ser. En lugar de huir o reprimir esta búsqueda, Jung sugería enfrentarse a ella y escucharla, permitiendo que la adicción se convirtiera en un punto de partida para la búsqueda de un significado auténtico. Pero Jung sabía que esta búsqueda de sentido aún necesitaría una dirección clara, o de lo contrario, caería en un círculo vicioso. Creía que el vacío espiritual era la raíz del problema, y que, hasta que fuera entendido y llenado, continuaría causando el sufrimiento asociado con la adicción, una cuestión que exploraría más profundamente. Para Jung, el vacío espiritual era una condición silenciosa pero devastadora. Creía que este vacío es un espacio interno que, cuando no se llena con propósito y significado, se convierte en un terreno fértil para el surgimiento de comportamientos autodestructivos. Este vacío no es como una carencia de algo material, sino como un hueco en la propia esencia de la persona. Imagínese una caminata interminable por el desierto en busca de un oasis que nunca aparece. Ese es el sentimiento que muchos pacientes de Jung describían, un anhelo por algo que parece estar siempre fuera de su alcance. Este vacío no se limita a personas que enfrentan dificultades financieras o emocionales. Afecta incluso a aquellos que, aparentemente, tienen todo. Personas con carreras exitosas, familias amorosas y estabilidad material aún pueden sentir que algo les falta. Para Jung, esto era un reflejo de un problema espiritual y no de una carencia material. Creía que el vacío espiritual era un síntoma de desconexión con lo que verdaderamente nutre el alma. El deseo de llenarlo con logros, estatus o incluso con adicciones se convierte entonces en un intento constante de suplir algo que lo externo jamás puede satisfacer. En su consultorio, Jung encontró muchos ejemplos de este vacío. Un paciente relataba que, a pesar de su éxito en los negocios y en sus relaciones, sentía que la vida era una obra de teatro en la que actuaba, pero que no tenía ningún sentido. Al explorar más profundamente, Jung percibió que, detrás de todas las conquistas de este hombre, había una falta de conexión con algo esencial, un propósito que fuera más profundo que simplemente cumplir roles u obligaciones sociales. Este vacío, según Jung, no se resuelve con cambios externos, sino con una búsqueda interior que pueda traer satisfacción real. Jung veía el vacío espiritual como un peligro, ya que genera una necesidad constante de llenarlo. La adicción, entonces, surge como una forma de escapar temporalmente de este sentimiento de desolación interna. Sustancias, comportamientos compulsivos o cualquier tipo de escape se convierten en intentos de llenar ese espacio. Pero como un pozo sin fondo, este vacío solo se profundiza, creando un ciclo en el que el intento de huir del dolor solo lo intensifica. Es como si el individuo se ahogara en agua salada al intentar calmar su sed. Cuanto más bebe, más sed siente. La solución, según Jung, no estaba en evitar el vacío, sino en comprenderlo y encontrar una manera de llenarlo con algo que realmente tuviera sentido. Creía que actividades introspectivas, como la meditación, la escritura reflexiva o incluso la contemplación de la naturaleza, son formas de iniciar este proceso. Cada práctica ayuda al individuo a conectarse consigo mismo, a explorar sus verdaderas motivaciones y a encontrar una fuente de significado que no dependa de factores externos. Es un regreso a lo esencial, una búsqueda de algo que aporte paz y no solo un alivio temporal. Este camino hacia la realización espiritual requiere paciencia y valentía, ya que enfrentar el propio vacío es una de las tareas más desafiantes de la vida. Pero Jung veía este desafío como una oportunidad para reencontrarse consigo mismo, una posibilidad de transformar su relación con la adicción y encontrar un camino hacia la plenitud.
Sin embargo, este vacío espiritual no existe en aislamiento, se alimenta de aspectos inconscientes y de arquetipos profundos que también desempeñan un papel en la construcción de las adicciones. Para Jung, la adicción no surgía solo de deseos conscientes, sino también de fuerzas profundas del inconsciente que moldean nuestras elecciones de maneras invisibles. El inconsciente personal y colectivo, donde residen memorias, traumas y los arquetipos que heredamos culturalmente, puede influir profundamente en nuestra relación con la adicción. Jung creía que, cuando el inconsciente no es explorado, estos aspectos de la psique se manifiestan en nuestras vidas, a menudo como compulsiones e impulsos destructivos. Para él, comprender la adicción significaba entender estas fuerzas ocultas que habitan en cada uno de nosotros. Entre los arquetipos que más influyen en la adicción están la sombra y el sanador herido. La sombra representa los aspectos que reprimimos o evitamos aceptar de nosotros mismos. Son miedos, deseos y traumas que preferimos mantener ocultos, pero que, al ser ignorados, actúan de manera autónoma, a menudo llevando a comportamientos compulsivos. La sombra, según Jung, es como un espejo oscuro que refleja aquello que evitamos ver. Para quienes enfrentan una adicción, la sombra puede manifestarse como una atracción irresistible hacia comportamientos que, en el fondo, intentan aliviar un dolor reprimido. Otro arquetipo relevante es el del sanador herido. Este símbolo representa la parte de nosotros que ya ha sido herida, y por ello busca curación, pero que también lleva consigo una fragilidad. En el contexto de la adicción, el sanador herido se manifiesta como un intento de aliviar el sufrimiento, incluso a través de medios dañinos. Es como si, al intentar sanar sus propias heridas, el individuo encontrara alivio temporal en algo que, a largo plazo, solo prolonga el dolor. Jung creía que, al enfrentar al sanador herido, el individuo podría reconocer que su comportamiento destructivo no es solo un hábito, sino un intento inconsciente de cicatrizar traumas y dolores. Estos arquetipos actúan como fuerzas invisibles, moldeando decisiones y comportamientos de manera sutil pero constante. Muchas veces, una persona puede sentir una atracción inexplicable hacia situaciones que refuerzan su dolor o su autocrítica, sin comprender que estos patrones provienen de las profundidades del inconsciente. Jung decía que el inconsciente siempre busca el equilibrio, incluso si, en la superficie, sus acciones parecen caóticas. En otras palabras, creía que las adicciones representan una petición del inconsciente para sacar a la luz partes rechazadas de nuestra psique que necesitan ser vistas y comprendidas. Para Jung, explorar estos arquetipos no era solo un ejercicio intelectual, sino un paso esencial para la transformación. Sugería que prácticas como la imaginación activa, en la que el individuo visualiza e interactúa con estas figuras arquetípicas, pueden aportar revelaciones poderosas sobre uno mismo. Al dialogar con sus sombras y heridas, el individuo aprende a integrar estos aspectos, debilitando el poder de la adicción. En lugar de luchar contra estas partes reprimidas, comienza a aceptarlas, abriendo camino hacia una relación más saludable con su propia mente. Este viaje de autoconocimiento es desafiante, ya que descender a las profundidades del inconsciente es como explorar una caverna oscura y desconocida. Pero Jung creía que era en este proceso de descubrimiento donde reside la verdadera libertad de la adicción. Al transformar el inconsciente en algo consciente, el individuo obtiene control sobre sus elecciones y encuentra nuevos caminos hacia la satisfacción personal. Este es el comienzo de la individuación, el proceso de integración del yo, un tema que Jung veía como una herramienta poderosa en la lucha contra la adicción. El proceso de individuación era, para Jung, una de las claves para superar la adicción. Veía la individuación como un camino profundo de autoconocimiento en el que el individuo busca integrar todas las partes de su psique, el consciente y el inconsciente, las virtudes y las sombras, las fortalezas y las debilidades.
Es un proceso gradual pero transformador, en el que la persona deja de ver la adicción como un simple comportamiento a evitar y comienza a interpretarla como un reflejo de algo más profundo. Jung creía que la individuación crea una base sólida para la libertad interna, una estabilidad que libera al individuo de la necesidad de buscar satisfacción externa. La aceptación es el punto de partida para la individuación. Para alguien que lidia con la adicción, esto significa observar y aceptar sus propios impulsos en lugar de combatirlos ciegamente. Jung defendía que, para transformar algo, primero es necesario aceptarlo. Solía decir, lo que negamos dentro de nosotros gana poder sobre nosotros. Para Jung, mirar la adicción con honestidad, sin culpa ni autopunición, pero con una curiosidad genuina, permite al individuo comprender qué hay detrás de sus deseos. En la individuación, la persona comienza a explorar lo que realmente valora y desea para sí misma. Al desentrañar estas capas, descubre qué es esencial y qué es transitorio. Para quienes luchan contra la adicción, esto significa cambiar el enfoque de las satisfacciones momentáneas hacia aquello que proporciona crecimiento y realización. Jung creía que las actividades significativas, ya sean artísticas, intelectuales o espirituales, ofrecen una satisfacción más auténtica y duradera. Quienes se encuentran en una búsqueda de individuación pueden, por ejemplo, explorar nuevos intereses que los conecten consigo mismos y con su esencia. Un pasatiempo artístico, como la pintura o la música, o incluso el contacto con la naturaleza, puede brindar una nueva perspectiva sobre lo que realmente es gratificante. Otro efecto de la individuación es el fortalecimiento de la resiliencia emocional. Jung decía que, al integrar aspectos reprimidos, el individuo gana estabilidad interna, un centro de gravedad propio que le permite resistir los impulsos externos. Esto es especialmente valioso para alguien en recuperación de la adicción, ya que otorga una sensación de autonomía, de estar en control de su propia vida. La individuación ayuda a construir esta autonomía, donde el individuo siente que, independientemente de lo que ocurra a su alrededor, tiene una base firme dentro de sí mismo. Además, el proceso de individuación aporta un sentido de plenitud que incrementa la autoconfianza. Jung creía que la verdadera seguridad no reside en negar o esconder los defectos, sino en aceptarlos como partes esenciales del propio ser. Al hacerlo, el individuo encuentra una paz interior que elimina la necesidad de buscar satisfacciones externas para llenar vacíos emocionales. Esta integración promueve un bienestar que fortalece la capacidad de resistir la adicción, ya que la persona pasa a depender menos de escapes externos para encontrar consuelo o satisfacción. Jung enfatizaba que el proceso de individuación es continuo, un trabajo que nunca termina. Lo describía como una transformación constante en la que el ser humano se moldea y evoluciona. Para quienes enfrentan la adicción, esta visión ofrece un horizonte, una promesa de crecimiento constante. No se trata de una meta final, sino de un camino que siempre conduce a nuevos aprendizajes y descubrimientos. Y es en el proceso de individuación donde el individuo percibe que la adicción, aunque dolorosa, puede ser un punto de partida hacia algo mayor. Una búsqueda de un significado más elevado, un intento de conectarse con una dimensión espiritual que aporte una paz verdadera y duradera. Carl Jung veía la adicción como un reflejo de una búsqueda humana universal, la necesidad de sentir que existe algo más grande, algo que aporte un significado profundo y verdadero a la vida. Para Jung, cuando esta necesidad de trascendencia se reprime o ignora, se transforma en un impulso que busca escape en placeres temporales y comportamientos compulsivos. Es como intentar ver el horizonte a través de una ventana empañada. Lo que podría ser un viaje claro hacia algo mayor se convierte en un intento frustrado de alcanzar algo que siempre parece fuera de alcance. Para muchos, esta búsqueda espiritual no necesita estar vinculada a prácticas religiosas formales, sino a una espiritualidad personal que resuene de forma genuina. Jung creía que, cuando este tipo de espiritualidad es ignorado,
el vacío interno tiende a crecer, generando una insatisfacción que se refleja en las adicciones. Es como si la psique intentara llenar ese espacio con algo, aunque de manera desordenada. Observaba que algunos de sus pacientes describían sus experiencias con la adicción como momentos de fuga, donde podían desconectarse del mundo y, por un instante, experimentar una elevación. Pero este alivio era pasajero y pronto volvían a la sensación de vacío, una realidad que las adicciones solo reforzaban. Jung veía la espiritualidad como una herramienta esencial para llenar ese vacío de forma más saludable y permanente. Prácticas como la meditación, la contemplación, el mindfulness o incluso el simple hábito de reconectarse con la naturaleza pueden ofrecer al individuo una experiencia de paz que no dependa de estímulos externos. La meditación, por ejemplo, permite que una persona reduzca la velocidad y observe sus pensamientos y emociones de manera neutral, mientras que el mindfulness enseña a centrarse en el presente, lo que ayuda a aliviar la ansiedad y el deseo que alimentan la adicción. Estas prácticas aportan un estado de presencia y tranquilidad que va más allá de la satisfacción temporal. Jung creía que la reconexión espiritual debía ser práctica, enraizada en algo que aportara paz y sentido a la vida de cada individuo. Para algunos, esto puede significar involucrarse en actividades de caridad o ayudar a otras personas. Para otros, puede ser el arte, la escritura o la contemplación de algo que consideren sagrado. Estas actividades, cuando se realizan con intención, nutren el alma y ayudan a la persona a encontrar una satisfacción que la adicción no puede ofrecer. Lo importante es que el individuo descubra qué resuena con él, que lo hace sentirse conectado a algo más grande que su existencia individual. La visión de Jung sobre la espiritualidad y la adicción inspiró directamente enfoques como el programa de los 12 Pasos, adoptado por organizaciones como Alcohólicos Anónimos. La idea de entregarse a una fuerza superior y de buscar autoconocimiento refleja la propuesta de Jung de que la curación de la adicción implica una dimensión espiritual. Este es un reconocimiento de que, para muchas personas, el proceso de recuperación no depende solo de la resistencia, sino de un cambio interno profundo que conecte al individuo con algo más estable y eterno. Este camino hacia la espiritualidad no es una solución rápida, sino un proceso continuo de reconexión con lo esencial. Para Jung, es como si la adicción fuera una flecha que apunta hacia una necesidad más profunda de trascendencia. Y para quienes están dispuestos a seguir este camino, la recuperación de la adicción se convierte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Sin embargo, la influencia de Jung va más allá de una filosofía personal. Sus ideas continúan moldeando enfoques modernos de tratamiento que aplican estas mismas teorías para ayudar a las personas a encontrar un camino de equilibrio y significado. La influencia de Carl Jung en el tratamiento moderno de las adicciones es profunda y notable. Sus ideas abrieron espacio para enfoques terapéuticos que, en lugar de tratar únicamente el comportamiento, buscan comprender las motivaciones internas y el papel del inconsciente en la adicción. El ejemplo más famoso es el programa de los 12 Pasos, adoptado por grupos como Alcohólicos Anónimos. Aunque Jung no creó el programa, sus correspondencias e ideas sobre el papel del sentido de vida y la espiritualidad fueron fundamentales en su desarrollo. Los 12 Pasos enfatizan la aceptación de una fuerza superior y la búsqueda de autoconocimiento, valores que resuenan profundamente con la perspectiva junguiana de que la adicción está relacionada con una desconexión de algo más grande. En el programa de los 12 Pasos, la introspección y el reconocimiento de patrones de comportamiento son centrales. Este autoconocimiento, una práctica esencialmente junguiana, permite que el individuo observe sus impulsos y reconozca sus patrones, en lugar de simplemente luchar contra ellos. Los participantes del programa son alentados a aceptar sus fallas y debilidades, lo que es similar a la integración de la sombra propuesta por Jung.
Este reconocimiento crea una oportunidad para que el individuo enfrente y comprenda los aspectos más profundos de su personalidad, percibiendo la adicción como una expresión de dolores y deseos que a menudo estaban ocultos. Además de los 12 pasos, varias terapias contemporáneas incorporan principios junguianos al tratamiento de las adicciones. La terapia basada en mindfulness, por ejemplo, promueve la aceptación y observación de las emociones sin juicio, permitiendo que el individuo comprenda sus propias reacciones e impulsos con mayor claridad. Esta práctica refleja la visión de Jung sobre la importancia de no reprimir las emociones negativas, sino de observarlas y aceptarlas. Al aprender a convivir con esos sentimientos sin ceder a la adicción, el paciente desarrolla una relación más saludable con su propio inconsciente, ganando control sobre los impulsos. Otro ejemplo es la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que, inspirada en conceptos de aceptación y propósito, ayuda al paciente a explorar su propio vacío interno y a encontrar sentido en su vida. En lugar de huir de los sentimientos incómodos, se anima al individuo a explorarlos y a identificar lo que realmente valora. Este enfoque está alineado con la propuesta de Jung de que para superar la adicción es esencial que la persona encuentre un propósito auténtico. En clínicas y centros de recuperación, a menudo se invita a los pacientes a reflexionar sobre lo que realmente les hace sentir vivos y plenos, como actividades de voluntariado o el descubrimiento de nuevas habilidades y pasiones. Jung también influyó directamente en la práctica de terapias como la imaginación activa, donde se anima al paciente a visualizar y dialogar con figuras y símbolos que surgen en su mente. Esta práctica permite que el individuo interactúe directamente con arquetipos y aspectos del inconsciente, trayendo a la conciencia patrones y comportamientos que antes permanecían ocultos. Por ejemplo, un paciente puede visualizar un símbolo de algo que le genera angustia y, al enfrentarlo, descubrir sus raíces emocionales. Este tipo de ejercicio ayuda a debilitar el poder de la adicción, ya que el individuo comienza a comprender las causas reales de su dolor. La integración de estas ideas junguianas ofrece a los pacientes un proceso de curación que va más allá de la simple abstinencia. Al explorar el sentido de propósito, el autoconocimiento y la conexión espiritual, el individuo encuentra nuevos caminos para vivir de manera plena y satisfactoria. Esta es la esencia del legado de Jung en la psicología moderna. Mostró que la adicción puede ser una oportunidad para el crecimiento y el reencuentro con la propia esencia. Así, la búsqueda de sanación se transforma en un viaje de autodescubrimiento en el que el individuo descubre fuerzas que quizá nunca supo que poseía. Este enfoque terapéutico nos deja una lección importante. La recuperación es un proceso continuo de autocomprensión y autoconexión. Y al aplicar los principios de Jung, entendemos que la adicción es una de las muchas formas que esta búsqueda puede asumir, desafiándonos a mirar hacia adentro y a comprender lo que realmente buscamos. A medida que exploramos la visión de Carl Jung sobre la adicción, queda claro que él la veía como una expresión de un vacío interno, una búsqueda inconsciente de sentido y conexión espiritual. Para Jung, superar la adicción no significaba simplemente suprimir impulsos o resistir comportamientos, sino embarcarse en un proceso de autodescubrimiento que pudiera transformar la vida de manera auténtica y profunda. Desde enfrentar el vacío espiritual hasta integrar nuestras sombras y arquetipos, Jung nos mostró que el camino hacia la sanación pasa por la aceptación y la comprensión de nuestros propios deseos y traumas. Estas ideas siguen inspirando tratamientos modernos y enfoques que incorporan el autoconocimiento y la espiritualidad en los procesos de recuperación. Terapias que invitan a la introspección, como el mindfulness y la imaginación activa, reflejan los principios junguianos y ayudan a llenar el vacío de manera significativa. El mensaje final de Jung es claro: la sanación no se limita a eliminar conductas, sino a fortalecer una base interna de propósito y confianza en uno mismo, para que el individuo
encuentre paz y realización más allá de las respuestas temporales que ofrecen las adicciones. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase "El poder del autoconocimiento es transformador", para que sepa que viste este video hasta el final. Y para seguir explorando temas como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue nuestro contenido sobre psicología y autoconocimiento. Hasta el próximo video.